Hola a todos, mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría verlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de éxitos y buenas vibras. Hoy nos sumergimos en un tema que estoy segura, va a encantar a muchísimos de ustedes. Especialmente a todos aquellos que son verdaderos fanáticos de la cautivadora actuación turca y, por supuesto, a ese vasto ejército de admiradoras y admiradores de nuestro queridísimo, carismático y talentoso Can Yaman. Vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos con la intriga a flor de piel, que ha generado innumerables debates en foros y redes sociales, el misterio de su pareja, o mejor dicho, las idas y venidas, los rumores, las especulaciones y finalmente, las confirmaciones que rodean su vida amorosa. Prepárense porque vamos a sumergirnos en detalles que quizás no conocían, vamos a analizar las pistas, a desmenuzar las informaciones y, quién sabe, quizás lleguemos a una conclusión satisfactoria, o al menos, a tener mucha más información para debatir y compartir en los comentarios. Si aún no forman parte de esta comunidad vibrante y apasionada, les invito de corazón a que le den al botón de suscribirse aquí abajito, es muy fácil, y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Son un apoyo increíble para nosotros, nos impulsan a seguir creando contenido de calidad. Bueno, vamos directos al grano, sin rodeos. Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su indiscutible carisma, su impactante físico y su prometedor talento actoral, es una figura que, para bien o para mal, siempre está en el ojo del huracán mediático. Y cuando hablamos de su vida personal, especialmente de sus relaciones sentimentales, los titulares no dejan de aparecer, las noticias vuelan y la especulación se dispara. Hemos visto pasar nombres, hemos leído rumores que a veces parecían sólidos y otras veces etéreos, hemos sido testigos de declaraciones públicas y privadas, y en medio de todo este torbellino mediático muchas veces es realmente difícil saber qué es real, qué es producto de la imaginación de la prensa y qué es pura especulación de los fans. El gran misterio, mis amigos, es si Can Yaman tiene una pareja estable en este preciso momento, quién es esa persona, y como él, un ícono global, lleva toda esta atención constante y a veces invasiva sobre su vida privada. A lo largo de su meteórica carrera, Can Yaman ha tenido relaciones que, por su naturaleza pública y la popularidad de los involucrados, han sido objeto de un interés público sin precedentes. Una de las más mediáticas, sin duda alguna, y que causó un verdadero revuelo, fue su romance con la espectacular presentadora y exfutbolista italiana Diletta Leotta. ¡Uf, qué época fue esa! ¡Qué revuelo causó esa relación! Se les veía juntos en Italia, en eventos glamorosos, compartiendo momentos en sus respectivas redes sociales, y la química entre ellos era palpable. Parecía una pareja sacada de un cuento de hadas moderno, con dos figuras públicas de un atractivo arrollador que parecían tenerlo todo. La prensa italiana en particular y la turca también, se volcaron sobre ellos con una intensidad pocas veces vista, analizando cada gesto, cada fotografía compartida, cada palabra que salía de sus bocas. Se hablaba de boda, de planes de futuro juntos, de un amor a prueba de fronteras geográficas y culturales. Era la pareja del momento, la que todos querían ver triunfar. Sin embargo, como a veces sucede en el vertiginoso mundo del espectáculo y, para qué negarlo, en la propia vida misma, las cosas tomaron un giro inesperado y para muchos, sorpresivo. De repente las señales de distanciamiento comenzaron a aparecer sutilmente, luego con más notoriedad. Menos apariciones públicas juntos, menos interacciones en redes sociales, un silencio que gritaba separación. Y al final la confirmación de la ruptura, que dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos, un poco atónitos y quizás con una pizca de decepción. Fue un capítulo intenso, lleno de pasión aparente y de una química innegable, pero que terminó de forma abrupta, dejando un rastro de preguntas sin respuesta para muchos. Después del intenso capítulo de Diletta Leotta, los rumores sobre la vida amorosa de Can Yaman no cesaron, al contrario, se intensificaron. Se le relacionó con otras personalidades del espectáculo, tanto en Turquía como en Italia, se especuló sobre encuentros secretos, sobre posibles nuevos amores, pero nada que se confirmara de manera oficial y duradera. Can Yaman, para ser justos y objetivos, ha sido bastante reservado con su vida privada en ciertas ocasiones, protegiendo esa esfera íntima con una cierta cautela, o quizás simplemente la información que llegaba no ha sido lo suficientemente sólida o concluyente como en el caso de Leotta. Es completamente natural que al ser una figura tan popular y admirada a nivel mundial, la gente quiera saber con quién comparte su vida. ¿Quién es la afortunada que tiene su corazón?
Pero también es fundamental y ético respetar su espacio personal y su derecho a la privacidad. Y aquí es donde entra el más reciente y para muchos el más intrigante capítulo de esta saga amorosa, su relación con Francesca Lombardi Pacienza. Este nombre ha sonado con fuerza en los últimos meses, acaparando portadas y generando un gran revuelo entre sus seguidores. Se les ha visto juntos en diversas ocasiones, se han filtrado algunas fotografías que alimentan la especulación, y aunque Can Yaman, fiel a su estilo, no ha hecho declaraciones explícitas y detalladas sobre su estado civil o la naturaleza exacta de su relación con Francesca, la evidencia fotográfica y los testimonios de personas cercanas al actor apuntan de manera contundente a que sí, Francesca Lombardi Pacienza es, o al menos ha sido recientemente, la pareja de Can Yaman. Pero, ¿quién es Francesca Lombardi Pacienza? Bueno, para empezar, ella no es una actriz famosa o una figura pública del mismo calibre que Diletta Leotta. Es una profesional dedicada al mundo del marketing y la comunicación, y según se sabe, trabaja en una importante agencia de marketing en Italia. Esto para muchos observadores es un punto realmente interesante y revelador. Significa que su relación podría ser algo más alejado del brillo, del glamour y del foco constante de Hollywood o del propio Star System turco. Quizás estamos ante una relación más terrenal, más privada, menos expuesta a las cámaras indiscretas y a las presiones mediáticas que suelen rodear a las celebridades. Las primeras pistas sobre esta nueva relación surgieron a principios de este año, y desde entonces hemos sido testigos de cómo las apariciones juntos se han vuelto más frecuentes, aunque siempre manteniendo una cierta discreción, un velo de privacidad que los rodea. Hay fotos de ellos paseando por las calles de Italia, compartiendo momentos íntimos en público, disfrutando de cenas y de momentos cotidianos. Y lo que más llama la atención, lo que realmente transmite una conexión especial, es la complicidad que se puede percibir en esas imágenes. No son poses forzadas para las cámaras, no hay un intento aparente de posar para el público, sino momentos más espontáneos, más naturales, más íntimos, que sugieren una conexión genuina y un afecto profundo entre ambos. Lo que hace este misterio amoroso un poco más jugoso y digno de análisis, es que Can Yaman, a diferencia de lo que ocurrió en otras relaciones, no ha salido a gritar su amor a los cuatro vientos ni a negar cualquier tipo de vínculo de forma tajante y agresiva. Ha mantenido un perfil bajo, un silencio estratégico, permitiendo que las imágenes, los hechos y la observación hablen por sí solos. Esto para mí, y estoy segura que para muchos de ustedes, es una señal de madurez, de respeto hacia la persona con la que comparte su vida y de una inteligencia emocional notable. Quiere protegerla de la vorágine mediática que de forma incesante lo rodea a él constantemente. Se dice, y los rumores siempre existen en estos casos, que se conocieron a través de amigos en común, algo muy habitual y natural en el mundo social, tanto para personas anónimas como para celebridades. Y parece que la conexión fue instantánea, una chispa que encendió algo más. A diferencia de su relación anterior con Diletta Leotta, que quizás tuvo un componente más público y mediático desde el principio, esta nueva relación parece haberse desarrollado con mayor cautela, protegiendo la intimidad y la fase inicial del noviazgo. Y esto es algo que muchos admiradores y observadores del mundo del espectáculo aplauden, reconociendo la importancia de construir una relación sólida y privada antes de exponerla al mundo. Ahora, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos y la que genera más debate, ¿es esta relación con Francesca la definitiva? ¿Es Francesca Lombardi Pacienza la persona con la que Can Yaman ha decidido sentar cabeza, construir un futuro y compartir el resto de su vida? Es imposible decirlo con certeza absoluta. El amor es un sentimiento complejo y a veces impredecible, y el mundo de las celebridades, con sus altibajos y sus presiones constantes, aún más. Lo que sí podemos observar basándonos en las evidencias y en la percepción general, es que por el momento, la relación parece sólida, saludable y llena de promesas. Las apariciones juntos, la aparente felicidad que transmiten en las fotografías, la calma que parece rodear su vínculo, todo apunta a que están viviendo un momento muy bueno y especial. Y aquí viene la parte que a muchos les intriga y genera más curiosidad: ¿cómo maneja Can Yaman esta constante y a veces abrumadora exposición sobre su vida amorosa? Él ha sido muy abierto en diversas entrevistas sobre los sacrificios que implica su carrera y la fama, sobre los desafíos que conlleva ser una figura pública a nivel mundial. Ha hablado abiertamente sobre cómo, a veces, la gente se centra más en su vida personal y en sus relaciones sentimentales que en su trabajo actoral, en su talento y en los proyectos que realiza. Es muy probable que con el paso del tiempo y la experiencia,
haya aprendido a gestionar esta atención mediática, a encontrar un equilibrio saludable entre su vida pública, que es inevitablemente escrutada, y su vida privada, que busca proteger y preservar. Elegir una pareja que no pertenezca al mundo del espectáculo, como parece ser el caso de Francesca, podría ser una estrategia consciente, una decisión meditada, para tener un refugio más tranquilo, un espacio de paz lejos de los focos y las cámaras. Además, y esto es un factor crucial, hay que recordar que Can Yaman está inmerso en proyectos muy importantes y ambiciosos en este momento de su carrera. Está trabajando en series internacionales de gran proyección, en películas que prometen ser éxitos, y todo esto requiere una dedicación absoluta, una concentración máxima y una energía considerable. Una relación estable, una pareja que le brinde apoyo incondicional, comprensión y un equilibrio emocional, podría ser absolutamente fundamental para él en esta etapa crucial de su desarrollo profesional. No se trata solo de un asunto de romance y pasión, sino también de tener una base sólida, un pilar en el que apoyarse para afrontar los desafíos de una carrera tan exigente. Hemos visto cómo la prensa italiana, especialmente, ha cubierto esta relación con gran interés, pero sin caer en el mismo nivel de agresividad o sensacionalismo que quizás se pudo observar durante su relación con Diletta Leotta. Quizás la mayor discreción que la pareja ha mantenido en sus apariciones y su actitud más reservada ha incentivado una cobertura más respetuosa y menos invasiva por parte de los medios. O quizás simplemente los medios han aprendido que presionar demasiado, ser excesivamente invasivos, puede llevar a la pareja a retraerse aún más, a cerrar las puertas por completo. Es un juego delicado entre la atención pública y la privacidad. En definitiva, el misterio de la pareja de Can Yaman no es tanto quién es, sino más bien cómo evoluciona esta relación, cómo se consolida y sobre todo, cómo él, con su carisma y su fama mundial, logra manejar esta constante y a veces sofocante atención sobre su vida amorosa. Lo que parece claro, basándonos en las evidencias y en las percepciones, es que en este momento de su vida, Francesca Lombardi Pacienza ocupa un lugar importante y especial en su corazón y en su vida. Y lo que deseamos todos los que seguimos su carrera con cariño y admiración es que sea feliz, ya sea con ella, en esta etapa de su vida, o en cualquier otra faceta de su existencia. Porque al final, la felicidad personal de un artista, su bienestar emocional, se refleja de manera inevitable en su trabajo, en su arte. Hemos repasado juntos su relación pasada con Diletta Leotta, un capítulo intenso, apasionado y muy público que marcó un hito en su vida mediática. Hemos hablado de los innumerables rumores y de las persistentes especulaciones que siempre rodean a una figura tan popular y enigmática como Can Yaman. Y nos hemos enfocado en Francesca Lombardi Pacienza, la mujer que parece haber conquistado su corazón en este último tiempo, una profesional del marketing que, según se percibe, le ofrece un espacio más privado y tranquilo, un remanso de paz. La clave, quizás para la sostenibilidad de esta relación, está en la discreción con la que han elegido manejarla, permitiendo que su conexión, su afecto y su complicidad hablen por sí solas, en lugar de ser objeto de un circo mediático. Así que, mis queridos amigos y seguidores apasionados, espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante misterio de la pareja de Can Yaman. No tenemos todas las respuestas definitivas, porque el futuro es incierto y el amor, una caja de sorpresas. Pero si tenemos más detalles, más contexto, más información para comprender mejor esta faceta de su vida, y la certeza de que su vida amorosa sigue siendo un tema apasionante y de gran interés para muchos de nosotros. Ahora, la pregunta es para ustedes, ¿qué opinan sobre todo esto? ¿Creen que esta relación con Francesca será duradera y sentará las bases para un futuro juntos? ¿Qué les parece la forma en que Can Yaman maneja su vida privada, su equilibrio entre lo público y lo íntimo? Me encantaría leer sus pensamientos, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajito. Su opinión es súper valiosa para nosotros, nos ayuda a entender sus intereses y a crear contenido que realmente les resuene y les aporte. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado informativo y entretenido, no olviden darle un gran me gusta, un like que nos impulse a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que admiran a Can Yaman o que simplemente disfrutan de las historias del mundo del espectáculo. Hagamos que esta comunidad crezca. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y están disfrutando de nuestro contenido, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho, manténganse bien informados y hasta la próxima. Adiós.